Muy bien. Entonces, el cerebro, el encéfalo, perdón, si retiro acá, lo voy a ubicar desde unas capas externas hasta unas capas internas. Entonces, esas capas externas se denominan las meninges. Entonces, las meninges son tres. La más externa son la dura madre, la que le sigue la aracnoides y hay otra que es la más profunda que es la pía madre. ¿Listo? Entonces aquí en esta imagen, pues la que veo, esta es la dura madre. Entonces si sigo descendiendo acá, teóricamente aquí me estaría encontrando la aracnoides y la pía madre. Entonces aquí ya si retiro, entonces me voy a encontrar ya con lo que corresponde. Esto sería a un seno del surco sagital superior, que pasa por la parte superior, que es la que va a drenar la sangre. Entonces aquí, cuando hablo del encéfalo, debo identificar varias cosas. Embriológicamente, él va a estar dividido en varias partes. Hay una parte anterior, que se conoce con el nombre de prosencéfalo, una parte media, que se llama el diencéfalo, y una parte posterior, que se llamaría el rombencéfalo. Entonces esa es como la división que tenemos allí. En el encéfalo nosotros debemos de identificar unas estructuras que son estas, permítame. Les decía, chicos, que hay unas estructuras que las vamos a ver en forma de como unos vuelticas, como algo que se está enrollando. Aquí les voy a dibujar estas. Miras que ellos tienen como una formita como algo circular. A esto le vamos a llamar los giros. O sea que esto sería un giro y el espacio que hay entre un giro y otro giro lo vamos a conocer con el nombre de surco. Entonces, ¿qué es lo que hizo la masa encefálica para poder distribuirse dentro de la bóveda craneal? Se dobló, se plegó entre sí, se hizo unas formas de este tipo, digámoslo así. Y a eso se le llaman los giros o circunvoluciones, que es la forma como él se pudo organizar para ocupar el espacio en la cavidad craneal. Acá en el cerebelo vamos a tener algo similar, con nombres diferentes. Lo que aquí se conoce con el nombre de giros, acá le vamos a llamar folios. Y lo que aquí hablamos del nombre de surcos, acá van a ser fisuras. ¿Listo? Bueno, veamos otra vista.
Perdón, la vista coronal. Bueno, aquí tenemos una vista coronal, que sería una vista anterior. Entonces aquí esta parte que estoy identificando, esto corresponde al prosencéfalo, que sería el cerebro anterior. Este cerebro anterior va a tener una parte que se llama el telencéfalo, y el telencéfalo corresponde a los hemisferios. Dime. Perdone que lo interrumpa. Dice Cindy Díaz que por favor la disculpe porque la señal se le fue y el micrófono está dañado. Dale, no hay problema. Dile que está disculpada. Entonces, tenemos aquí, estos son los hemisferios cerebrales que hacen parte del telencéfalo, que a su vez lo voy a ubicar en el prosencéfalo. Los hemisferios cerebrales van a estar divididos por un surco, aquí en la mitad, ¿listo? Y aquí podemos identificar los giros o circunvoluciones y los surcos que están aquí, que son esos espacios. Ahora, el encéfalo va a estar relacionado con los huesos del cráneo, entonces él va a tener unos lobos. Entonces, este lobo que yo veo aquí, que son dos, corresponden a los lobos frontales. Este lobo que yo veo acá corresponde al lobo. ¿A cuál lobo, chicos? Temporal. Al lobo temporal, muy bien. Por acá, más atrásito, los voy a identificar, que sería este, el lobo parietal, y hacia la parte posterior voy a tener el lobo occipital. ¿Listo? Entonces tengo parietal, frontal, temporal y occipital. Veamos otro corte. Bueno, aquí vemos una vista inferior y ya podemos identificar de mejor manera los lobos. Entonces tengo lobo frontal, lobo temporal. Aquí no lo alcanzo a ver de manera tan detallada, pero tengo el lobo occipital. Esto corresponde al cerebelo, y esta estructura que voy a señalar aquí corresponde a lo que es el tallo cerebral. Bueno, vamos a ver otra vista. Vamos a ver una vista lateral. Entonces aquí podemos identificar este lobo, ¿cuál es? El occipital. El occipital, muy bien. ¿Este cuál es? Parietal. El frontal. ¿Puedo ver el temporal aquí? No. No lo puedo ver. O sea, como eso es una vista lateral derecha, el del lado derecho en esta y el del izquierdo no lo puedo ver. Sin embargo, voy a encontrar aquí en el medio una estructura que se la nombré ahorita, que se llama el tallo cerebral. Y el tallo cerebral va a tener tres partes. Una primera parte que corresponde al mesencéfalo. Una segunda parte que corresponde al puente
o protuberancia, y una tercera parte que corresponde a la médula oblongada o bulbo raquídeo. Y en la parte inferior, aquí, voy a tener un foramen. ¿Cómo se llama ese foramen? Magno. El foramen magno. Entonces, cuando el tallo cerebral atraviesa el foramen magno, de aquí hacia abajo le vamos a llamar médula espinal, y de aquí hacia arriba tallo cerebral. ¿Listo? Bueno, hasta allí pregunta, chicos. No, profe. Profe, ¿cómo se Dime. llama la última parte del tallo cerebral? ¿La tercera? Médula oblongada o bulbo raquídeo. ¿En serio? Es esta. Bueno, chicos, nosotros habíamos hablado que el encéfalo tiene una parte media que se llama el diencéfalo. Entonces, en el diencéfalo voy a encontrar una estructura en forma ovoide que se llama el tálamo. Y el tálamo se vuelve, es como una unidad de relevo. Imagínense que el tálamo sería como la estación unidad deportiva del mío. Bueno, para los que viven en Cali, que es un sitio donde llegan muchas rutas. Entonces, las personas que llegan allí, algunas se quedan allí para abordar otra ruta. Otras llegan allí y salen, ¿listo? Y otras solamente están de pasada, o sea, el bus arrima, llega a la estación, pero continúa en la misma ruta. Entonces, el tálamo tiene eso. Y el tálamo va a tener unas partes. Hacia la parte anterior, aquí voy a tener una estructura que se llama el hipotálamo, que es esta. Que el hipotálamo se va a proyectar a través de un componente que se llama el infundíbulo, y hay una glándula pequeñita que la veo acá que se llama la glándula hipófisis. Entonces, esta parte es el, coloquémoslo acá, hagamos el chancuco completo, pongámoslo él. Profe, una pregunta, ¿esa glándula hipófisis también tiene el nombre de la pituitaria? Sí. Chicos, ¿ven la imagen? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, algo pasó que se fue. Entonces vuelvo aquí. Este es el hipotálamo, ¿no? Volvió. Magia. Listo. Entonces aquí tengo el hipotálamo y esta es la glándula hipófisis que está en un hueso que ya vimos. ¿Cómo se llama ese hueso? Esfenoides. Está en el esfenoides, pero aquí en una parte bien específica. ¿Cómo se llama? En la silla turca. La silla turca, muy bien. Entonces el hipotálamo va a tener otra parte que se llama el subtálamo. Subtálamo sería este. Él es el que está, digámoslo, es una línea imaginaria que yo voy a trazar que lo va a separar del mesencéfalo. Entonces, este sería el subtálamo. Vamos a ponerlo aquí más abajito para que lo identifiquemos mejor. Luego vamos a tener otra parte que está en la parte superior de él. Se llama el epitálamo, que está allí. Y nos quedaría una última parte que la voy a ubicar, digámoslo, aquí en medio de las dos masas ovoideas, que es el tálamo, que se llamaría el metatálamo.
¿Listo? Entonces, esas son las partes de esa estructura que se llama el tálamo, que hace parte del diencéfalo o cerebro medio. Muy bien, vamos a ver qué... Vamos a... Espérate, aquí en la vista lateral. Listo. Aquí, en la vista lateral, vamos a identificar unos surcos que anatómicamente van a dividir el encéfalo. Tengo un surco grande que se llama el surco central o surco de Rolando, que sería este. Y voy a tener un surco lateral, que sería ese, que es el surco de Silvio. Entonces, el surco central o surco de Rolando me va a diferenciar. Pongámoslo de otro color. El lobo temporal del lobo parietal. ¿Listo? Pues como por un esquema. Y el surco lateral me va a diferenciar el lobo temporal de el parietal. ¿Listo? Entonces, este surco sería el surco central o de Rolando y ese sería el surco lateral o de Silvio. ¿Por qué decimos central o de Rolando o lateral o de Silvio? Antes los profesores, los investigadores en el área de anatomía describían las estructuras que ellos encontraban y le ponían su nombre. Entonces a eso se le llaman epónimos. Pero entonces nosotros vamos a hablar del surco central y del surco lateral. En esta parte posterior puedo identificar, esto sería la dura madre, y la dura madre lo que hace es que envuelve al encéfalo y aquí ella se repliega. Y cuando se repliega en este espacio, estamos hablando de la ubicación en la fosa posterior del hueso occipital, voy a tener algo que se conoce con el nombre de la tienda del cerebelo. Entonces la tienda del cerebelo es como una carpa que cubre y separa el lobo occipital de el cerebelo. Y aquí la puedo ver, mira que separa el lobo occipital del cerebelo. Muy bien, en esta vista voy a encontrar lo siguiente. Aquí tengo un, ¿cómo se llama el espacio que está entre los giros? Surcos. Un surco. Entonces, aquí tengo este surco que corresponde al surco preoccipital. Y acá, en la parte inferior, si no tuviera esto, voy a tener una incisura que se llamaría la incisura parieto occipital. Entonces en el encéfalo yo voy a tener unas áreas que van a estar relacionadas con los órganos de los sentidos. Entonces, esta área, la parte posterior, me va o se va a relacionar con la visión. Estas áreas aquí en la región del parietal van a estar asociadas con la parte somatosensitiva. Aquí en el lobo temporal voy a tener las áreas asociadas al movimiento.
y hacia la parte anterior voy a tener las áreas que están asociadas con el juicio, con el raciocinio. Y en el lobo temporal, me vuelvo acá. Bueno, aquí en el lobo temporal que está cubierto por las meninges, voy a tener las áreas asociadas al gusto, al olfato y a la audición. Sin embargo, pues en el encéfalo todo está cubierto. ¿Listo? O sea, y está cubierto y todo está relacionado. Yo no puedo hablar de partes aisladas. Bueno, en el encéfalo, espere, yo corto aquí. Vamos a tener unas fibras que van a permitir la comunicación entre ellos. Entonces hay unas fibras que van a ir hacia la parte superior e inferior, que le vamos a llamar fibras de proyección. Hay unas fibras que van a ir hacia la parte anterior y posterior de cada uno de los hemisferios cerebrales, que le llamamos fibras de asociación. Y hay unas fibras que van a ir de lateral a medial, que se llaman fibras comisurales. Entonces, la fibra comisural por excelencia que tenemos aquí corresponde a esta estructura que se llama el cuerpo calloso. Entonces, el cuerpo calloso es aquella estructura que me va a permitir la comunicación del hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. ¿Listo? Si proyecto aquí una fibra que vaya desde la parte anterior hacia la parte posterior, eso va a ser una fibra de asociación. Y si voy a proyectar, si tengo fibras que van desde la parte superior del encéfalo hacia la parte inferior, le voy a llamar fibras de proyección. ¿Les queda claro ese concepto, chicos? Sí, profe. La verdad no, a mí no. ¿No te queda claro? ¿Qué no entiendes? La parte de las proyecciones y las fechas que colocas. Bueno. ¿La podría repetir? ¿Ubicas esto? ¿Te ubicas espacialmente? Esto significa arriba y abajo. Ok. Esta significa adelante, atrás. Sí. Y eso significa de lado a lado. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces estas fibras que van de lado a lado se llaman fibras comisurales. O sea, que comunican el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Y la estructura que permite hacer esa comunicación se llama el cuerpo calloso. O sea que el cuerpo calloso son las fibras comisurales. ¿Ahí ya te ubicaste? Sí, señor. Bueno. Luego voy a tener unas fibras que en cada hemisferio se van a ubicar desde la parte anterior hacia la parte posterior. Y a esas fibras le llamamos fibras de asociación. O sea, vamos de anterior a posterior, de adelante a atrás. Pero no tienen nombres. O sea, son fibras, son tractos que van a estar comunicándose. Te voy a colocar un ejemplo de uno. El nervio óptico tiene algo que se llama la radiación óptica. Entonces va a ir de anterior a posterior porque el globo ocular está en la parte anterior y la corteza visual está en la parte posterior. Y voy a tener unas que van a ir desde la parte superior hacia la parte inferior y a ese le llamamos fibras de proyección. Por ejemplo, hay unas que se les llaman corticopontinas, o sea, van del puente a la corteza y de la corteza al puente.
¿Ya lo pudiste entender o...? Sí, señor. Bueno, resulta que en el encéfalo yo voy a tener unas sustancias. Esta sustancia es la sustancia gris y esta sustancia es la sustancia blanca o la sustancia alba. La sustancia gris está en la periferia de esta porción que le llamamos la corteza cerebral, que es todo esto. ¿Listo? La corteza cerebral y corresponde a los cuerpos de las neuronas. Y tenemos la sustancia blanca que corresponde a los axones de las neuronas. ¿Listo? En el encéfalo vamos a encontrar unas estructuras que no son sustancia gris, que corresponden a unos núcleos. Esos núcleos son cúmulos de cuerpos neuronales que van a tener una función específica. Ahora, a nivel del encéfalo vamos a tener unos espacios. Esos espacios los conocemos con el nombre de ventrículos. Entonces aquí tengo dos ventrículos laterales. Acá voy a tener el tercer ventrículo, que sería este. Y por la parte posterior, esta es la vista anterior, no lo veo, voy a tener el cuarto ventrículo. Y por ese cuarto ventrículo, ¿qué circula, chicos? ¿Qué circula por allí? Ustedes al comienzo me lo dijeron. El líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo o el líquido cerebroespinal. Muy bien, entonces vamos a ir un poco más atrás. Sigamos bajando aquí. Entonces aquí, por ejemplo, este ya es un corte a la altura del mesencéfalo. Entonces el mesencéfalo, miro acá, ¿hace parte de qué estructura? Del tallo cerebral. Muy bien, del tallo cerebral. Entonces aquí voy a tener estas estructuras. Se denominan los pedúnculos cerebrales. Aquí tengo el acueducto mesencefálico que por allí va a pasar el líquido cefalorraquídeo. Y aquí ya me encuentro con el cerebelo. Este espacio que yo veo acá, chicos, ¿a qué ventrículo corresponde? Al magno. Permítanme un momento, chicos. Listo, chicos, que ven. Entonces aquí tenemos el cuarto ventrículo. Mira que aquí ya estoy a la altura del puente. Y si sigo descendiendo, pues ya voy a estar acá, la parte más inferior. Y esto ya sería el cerebelo. Entonces el cerebelo va a tener también una corteza. En el encéfalo se llamaba corteza cerebral, aquí se llama corteza cerebelosa, donde voy a tener una sustancia gris y voy a tener una sustancia alba o sustancia blanca. Este espacio que yo veo aquí, ¿cómo se llama, chicos? Las fisuras. Esas serían las fisuras, muy bien. El cerebelo
va a tener algo que se llaman los hemisferios. Entonces tengo un hemisferio cerebeloso de un lado y acá tengo el hemisferio cerebeloso del otro lado. Como eso es una vista superior, él va a tener una parte posterior, que sería esta, perdón, y una parte anterior, que sería esta. Esta parte anterior también se conoce como la porción ventral y esta parte, la posterior, como la parte dorsal. Entonces, si esto es dorsal y esto es un corte transverso, ¿qué hemisferio cerebeloso es ese? El izquierdo. Derecho. Bueno, nadie cree, pero hoy está muy juicioso. Ese es el derecho. ¿Este qué lado sería? El izquierdo. Izquierdo. A ver, los escucho. Derecho e izquierdo. Izquierdo. Este sería el derecho y este sería el izquierdo. Y el espacio que está delimitado por, coloquémoslo aquí, una fisura y otra fisura, ¿a qué corresponde? Aquí, ¿esto qué corresponde, chicos? ¿A qué corresponde, chicos? ¿Al surco? ¿Al surco? A los giros, también se les llama así. No, allí cambian de nombre y me olvidó el Sí. nombre. ¿Sí? Lo copié entonces. Sí, allí cambia de nombre. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, en los juzgados hay unos documentos que se utilizan. Ay, vea cómo la abrí. A mí no me hagas el show que usted está allá. Yo estoy en mi cuarto, y yo me puedo estar en mi cama cuando quiera, ¿verdad? Brenda, el micrófono. Brenda, dígale que no le haga show. Ya. ¿Cómo se llaman en los juzgados? ¿Juicio? ¿Cómo? ¿Juicio? No, ¿cómo se llaman? En los juzgados hay unos documentos. ¿Cómo se llama eso? Otro documento, profe. Los folios o folias. ¿Se han escuchado eso? Sí, claro. Entonces, recuerden que las folias en el encéfalo serían los giros y aquí corresponderían a esas estructuras delgadas. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos acá. Bueno, aquí ya tenemos un acercamiento. ¿De qué parte es esta? ¿Ese es el cruz, profe? Volvo Acércate. aquí de... Ve, perdón. Ay, Todo esto es el tallo cerebral. El tallo cerebral.
Todo esto es el tallo cerebral. Muy bien. Entonces el tallo cerebral está conformado por 3 partes. ¿Cómo se llaman estas partes que están acá arriba? El mesencéfalo. Ese es el mesencéfalo, que va a estar conformado por los pedúnculos cerebrales. ¿Cómo se llama esta parte de acá? La protuberancia. La protuberancia, puente o protuberancia. ¿Y esto que está aquí? El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo o la médula oblongada. Muy bien. Entre los pedúnculos cerebrales, acá, voy a tener un espacio que se denomina la fosa interpeduncular. El puente va a comunicar los hemisferios cerebelosos de un lado a otro, y en su parte inferior y superior va a haber un surco. Pongámoslo aquí. Aquí hay un pedacito del surco que está cubierto por esta arteria, ya les digo cuál es, que se llama el surco pontino inferior o el surco bulbo protuberancial. Si tengo un surco pontino inferior, pues arriba voy a tener un surco pontino superior. Y en el puente voy a tener, aquí se las puedo dibujar, estas estructuras que van a entrar al cerebelo, pues proyectémoslas aquí, que se van a llamar los pedúnculos cerebelosos medios, que son estas prolongaciones, por eso hablamos de puente. A la altura de la médula oblongada voy a tener esta fisura longitudinal anterior que me va a delimitar a los lados unas elevaciones que están en forma de pirámide. Vamos a ponerlas así, así y así. Es como para entender el concepto. Y se llaman las pirámides o pirámides vulvares. Entonces, estas pirámides corresponden a un tracto de fibras que vienen desde la parte superior y van hacia la parte inferior, y es la vía motora. Entonces, si estas fibras vienen desde la parte superior y van hacia la parte inferior, ¿eso corresponde a qué tipo de fibras? A las fibras de asociación. De proyección. Fibras de proyección. Muy bien. Entonces resulta que lateralmente, voy a borrar aquí, lateralmente a las pirámides voy a tener unas elevaciones aquí pequeñitas. Estas elevaciones. Pero la acomodo bien acá. Esta elevación. Y estas elevaciones corresponden a las olivas. Entonces, para que lo tengan presente, ¿cómo se llamaba la novia de Popeye? Oliva. Oliva. Entonces, aquí están. Y estas olivas van a estar delimitadas en su parte anterior por un surco que se llama el surco preolivar, y por su parte posterior por un surco que se llama el surco retro o posolivar. ¿Listo? Te lo tengo al lado y lado. Las pirámides descienden y por aquí va a haber un punto donde ellas se cruzan. Y a ese cruce de las fibras que vienen de las pirámides se le llama la decusación piramidal. ¿Eso qué indica? Que del 100% de las fibras que van por este lado, el 80% se cruza hacia su lado contrario y el 20% continúa. Y del 100% que viene por su lado contralateral, el 80% cruza y el 20% sigue.
O sea que tenemos ¿cuánto aquí? Un 100% de lado y lado que corresponde a 20% de fibras homolaterales y un 80% de fibras heterolaterales. Ese concepto lo entienden, chicos, allí. No, profe. ¿Me podría repetir? O sea, la acusación piramidal es el cruce de esas Es fibras. el cruce de esas fibras. Ajá. Entonces, cada pirámide trae un 100%. O sea, tengo 100% aquí y 100% acá. De ese 100%, cuando llegamos aquí, hagámoslo bien. Tenemos 80% y 20%. Y acá coloquemos lo mismo. 20% y 80%. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a decir que el 20% lo vamos a poner de fibras de color negro. Entonces, ellas vienen acá. Ellas vienen aquí y se van a pasar acá. Lo mismo va a hacer esto. Van a cruzarse para este lado. Y el 20% se continúan por este lado y el 20% se continúan por el mismo lado. ¿Ya lo entendieron? Sí, profe. O Sí, sea profe. que ¿qué porcentaje en total voy a tener por cada lado? 100%. 100%. 100%. ¿Listo? Profe, entonces las que siguen igual, o sea, las del 20% son las homolaterales. Las homolaterales, porque las contralaterales son las que van a completar ese porcentaje. Ok, gracias. Entonces, por aquí bajan las fibras de proyección, o sea, estas serían fibras eferentes, fibras que tienen que ver con el movimiento, o fibras que van a efectuar una acción. Ahora, ¿cuál sería la entrada? Las aferencias. Las aferencias las voy a tener hacia acá, que está en la parte posterior del tallo cerebral. O sea que por aquí entran los estímulos y por aquí se dan las respuestas. Y aquí veo pues un corte ya sagital de la médula espinal, donde tengo unas astas posteriores, unas astas anteriores y unas astas laterales. ¿Listo? Y de allí pues van a salir las raíces, los nervios espinales que me van a formar los nervios de los diferentes plexos. ¿Listo? Bueno, entonces veamos qué otra cosa encontramos aquí. Estas dos arterias que voy a señalar esta se llama la arteria vertebral derecha e izquierda. Ella sube y aquí se unen y me forman esta arteria que se llama la arteria basilar. Que de aquí me van a salir unas arterias que son las arterias cerebelosas. Esta arteria entonces sube y luego se va a convertir en cerebral posterior, o sea que me va a irrigar la parte posterior del cerebro. Y esta arteria sube por una característica que tienen las vértebras cervicales, que es tener un foramen, que se llama el foramen transverso, y por ahí ascienden. Entonces una compresión o un cambio en la postura a nivel de las vértebras cervicales puede generar una compresión sobre esta arteria. Vamos a ver aquí qué otra cosa nos muestra este caballero. Esto ya van venas.
Aquí, esta no es. Bueno, entonces chicos, a nivel del encéfalo, nosotros vamos a hablar de unas estructuras que se llaman los pares craneales. ¿Eso lo vieron? ¿O se lo nombraron ayer? Sí, profe. Bueno, ¿cuántos pares craneales tenemos? 12. 12. 12 pares craneales. Entonces, vamos a ubicarlos. ¿Listo? Te vamos a hacer el chancuco por acá en un lado. Entonces, el primer par craneal, bueno, se llama el nervio Olfatorio. olfatorio. Se numera en números romanos y sería el 1. El segundo es el, Óptico. el tercero es el, Motor. Oculomotor. el cuarto, ¿cómo El se llama? troclear. Nuclear. El quinto, Trigémino. Gemino. ¿y en cuántas ramas se divide? En 3. 3. ¿Cuáles son? Oftálmico, maxilar y mandibular. Oftálmica. ¿Cómo se numera? B1. 1. Maxilar. Listo. ¿Cómo se llama el sexto? Abducen. Abducente. ¿Cómo se llama el séptimo? Facial. 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 Aquí. ¿Y el facial en cuántas ramas se divide? En 5. Sí, ¿cuáles son? Temporal, cigomática, bucal, oral, marginal y cervical. Cigomática, bucal, Marginal y cervical. marginal de la mandíbula y cervical. Cervical del cuello. ¿Cómo se llama el 8? Vestíbulo coclear. ¿Cómo se llama el 9? El glosofaringeo. Gloso. Glosofaringeo. Faringeo. ¿Cómo se llama el 10? El vago. Nervio vago. El que les encanta a las mujeres. ¿Saben por qué? Porque El 11, ya les cuento el chiste. El 11, accesorio. Y el el 12, el hipogloso. el que se les alborota en ocasiones a los estudiantes. Listo. Este es el chancuco. Pues está bien bonito, les quedó. ¿Listo? Estos son los pares craneales. Entonces, estos pares craneales van a tener unos orígenes que van a ser orígenes reales y otros orígenes aparentes. De eso, ¿qué entienden ustedes? Cuando hablamos de origen real y origen aparente.
Pues, profe, origen real es cuando, como, por decirlo así, de donde nace. Bueno, cuando yo hablo de un origen real de un par craneal, estoy hablando de un sitio donde realmente se origina él y yo lo puedo identificar allí. Entonces los que tienen origen real son el 1 y el 2. O sea, yo los puedo identificar, yo sé dónde está su origen. Del 3 hacia abajo, aquí, estos van a tener, son orígenes, vámonos aquí, aparente, o sea que no los tengo identificados donde nacen. ¿Y eso qué indica? Que del 3 al 12 ellos están relacionados con esta estructura, que es el tallo cerebral. O sea, que el origen de los nervios del 3 al 12 está en el tallo cerebral. Y que los orígenes del 1 y el 2 están en el encéfalo. Por ejemplo, aquí tengo el origen real de el primer par craneal. ¿Sobre qué estructura cree usted que está ubicado? ¿El frontal? Sí, está sobre el hueso frontal, perfecto. Pero, más específicamente, ¿en qué parte de esa región? ¿Qué parte de esa región, chicos? ¿En el lóbulo parietal? No, acuérdate que estamos adelante. Si tú me dices en el hueso frontal, relacionate inmediatamente con el lobo. Estamos en el lobo frontal. ¿Listo? En la fosa anterior del encéfalo teníamos una estructura que se llama la lámina cribosa del hueso etmoides. ¿Te acuerdas? Sí, profe. Entonces, sobre ella se forma el bulbo olfatorio y el bulbo olfatorio es este que corresponde al primer par craneal que se proyecta a través de unas fibras que van a ir de anterior a posterior. ¿Cómo se llaman esas fibras? Fibras de proyección. De asociación, De asociación. Ay, asociación. no. Hoy estudia, no te preocupes. De asociación que van a ir hacia la corteza olfatoria que está en el lobo temporal. Entonces, ese es el origen real de el primer par craneal. ¿Listo? Vamos a ver el origen del segundo. Mira, aquí tenemos la retina. Este es el globo ocular. Hacia la parte posterior del globo ocular tenemos una estructura que se llama la retina. Y en la retina va a ser el origen del segundo par craneal, que se llama el nervio óptico. Entonces él pasa, mira que también está en qué fosa. ¿Qué parte es esta? La frontal. La frontal, o sea, está en el lobo frontal, o sea que en relación con la base interna del cráneo estaría en la fosa anterior. Entonces el nervio óptico se va, él está en la órbita y pasa a través de qué estructura que lleva su mismo nombre.
¿Recuerdan el nombre? Chicos, ¿recuerdan? Una estructura que está en la fosa media. Lateral a ellos están los procesos clinoideos anteriores. ¿Lo recuerdan? ¿Fisura orbitaria? No, se llama el canal óptico. Óptico. ¿Listo? Entonces aquí tengo el nervio óptico que va a pasar de la órbita al cráneo a través de el conducto óptico. Entonces ese nervio se va a ir hacia la corteza visual que está en el lobo occipital, acá. Entonces, como sus fibras van de anterior a posterior, ¿serían fibras de qué tipo? Asociación. De asociación, muy bien. Listo. Entonces vamos a tercer par craneal. Entonces, borremos aquí. Entonces el tercer par craneal, ¿ya dónde se va a originar? Tallo cerebral. En el tallo cerebral, más específicamente en la fosa interpeduncular. Entonces este nervio se va a ir, sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior y me va a inervar los músculos extraoculares, que luego cuando llegamos a los órganos de la visión pues lo vamos a ver de mejor manera. Siguiente par craneal, ¿cuál es? Troclear. El troclear. Muy bien. Entonces vayamos acá. El nervio troclear también es un nervio que me va a inervar un músculo de los extraoculares. Ese nervio es el único nervio que se forma en la parte posterior del tallo. ¿Listo? O en su parte dorsal. Y pasa a la órbita a través de ¿qué? La fisura orbitaria superior. Muy bien. Vamos. ¿Cuál sigue? El trigémino. El trigémino. Muy bien. Entonces el trigémino es un nervio que se va a originar en el puente. ¿Y el puente dónde lo ubico yo? En la protuberancia. El puente de protuberancia es lo mismo. Entonces aquí él sale, como es un nervio que se llama trigémino, él se divide en tres ramitas. Entonces coloquémoslas aquí de colores diferentes. Esta ramita sería la rama oftálmica. Esta sería la rama maxilar y esta sería la rama mandibular. ¿Listo? Entonces este nervio va a tener un componente sensitivo que se va a distribuir en piel y va a tener un componente motor que me va a inervar los músculos de la masticación. ¿Y cuáles son los músculos de la masticación, chicos? Pterigoideo lateral y medial, bucinador, creo. Pterigoideo lateral y medial, está bien. Te faltaron dos. O faltan dos. ¿Cuáles son? Macetero. Macetero y El temporal. Muy bien. Listo. Entonces, sexto par craneal. Nervio abducente
o nervio abducens. Entonces borremos aquí. Ya este nervio se forma aquí, en esta parte. ¿Y esa parte cómo se llama? El surco pulvoprotuberancial. Sí, bueno, sí está Bulbo muy bien ahí. raquídeo. Pero ese es el bulbo raquídeo, ¿listo? Entonces aquí, a la altura de las pirámides, él sale. Y este nervio me va a inervar uno de los músculos extraoculares. Entonces los músculos extraoculares, de una vez lo voy a poner aquí, son 6. Entonces, músculos extraoculares. Entonces tengo rectos, que van a ser 4. Entonces tengo recto medial, recto superior, recto inferior y recto lateral. Y voy a tener oblicuos, que van a ser 2. Oblicuo superior y oblicuo inferior. ¿Listo? Entonces, estos músculos extraoculares van a estar inervados por... No, lo acomodo es diferente. Entonces voy a poner aquí tercer par craneal. ¿Cómo se llama el tercer par craneal? Oculomotor. Vamos a colocarle unas flechitas pues de él. Entonces me va a inervar el recto medial, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior, el tercero. ¿Cuál otro par craneal tiene que ver con los ojos? ¿Con el músculo extraocular? Abducen. El sexto. El cuarto sería el nervio troclear. Entonces, este nervio me va a inervar un oblicuo. Sería... No, yo lo puse aquí color blanco. Sería el músculo oblicuo superior. Y me quedaría, ¿qué otro par craneal tiene que ver con los músculos extraoculares? El quinto. El sexto. Acá. Pero, profe, del trigémino, el oftalmólico B1 no tiene que ver ahí. No. No tiene nada que ver allí. Con los movimientos extraoculares, no tiene nada. Entonces, el sexto me inerva el músculo recto lateral. ¿Listo? Entonces ya tenemos que el 3, el 4 y el 6 me inervan los músculos extraoculares. O sea que ellos son los responsables del movimiento de los ojos. Muy bien, entonces sigamos acá. Séptimo par craneal. ¿Cómo se llama ese nervio? Facial. El nervio facial. Entonces borremos aquí todo esto. Entonces este nervio va a tener 5 ramas. Entonces señalémoslas acá. Primera rama, temporal. Segunda rama, cigomática. Tercera rama, bucal. Cuarta rama, marginal de la mandíbula.
y quinta rama cervical. ¿Listo? Esas son las ramas del nervio facial. ¿Cuál nos sigue? Vestíbulo Coclear. coclear. Este nervio es un nervio pequeño que se queda en el cráneo. Él no sale de allí. Porque ¿hacia dónde va ese nervio? De la zona auditiva. Va el oído. Entonces aquí tengo el vestíbulo coclear. Siguiente par craneal. Nervio glosofaríngeo. Entonces acá tenemos el glosofaríngeo. Entonces míralo. Este nervio entonces me va a inervar los bordes laterales de la lengua, me va a inervar el músculo constrictor de la faringe, el superior, me va a inervar la glándula parótida, me va a inervar la mucosa de la cavidad nasal y la cavidad oral. Y lo voy a ubicar a nivel de la bifurcación de la arteria carótida común. Listo. Siguiente nervio. Vago. El nervio vago. Entonces yo les decía a ustedes ahorita que el nervio vago, pues jocosamente por molestar decimos que es el nervio que le gusta a las mujeres, porque la palabra vago viene del latín vagus, que significa de mucho recorrido y de bastante experiencia. Entonces, por ejemplo, a muchas mujeres les gustan los hombres mayores por eso, porque tienen experiencia, porque han recorrido muchas cosas. Sin embargo, habrá algunas que les gusta enseñar, ¿cierto, niñas? No siempre, pero a veces los más grandes Uy, son no, los profe. más bobos. Por eso, Uy, pero sí. pues hay algunas que les gustaría enseñar. Algunas van y lo recogen al jardín infantil. Los crían. Los crían, les cambian los pañales. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos el nervio vago. Este nervio es el nervio más largo desde el punto de vista del funcionamiento. Es el nervio parasimpático por excelencia. Este nervio me va a inervar la parte posterior del dorso de la lengua, me inerva los músculos de la laringe, me inerva los músculos constrictores medio inferior de la faringe, me inerva el esófago, el estómago, el corazón, los pulmones y me va a inervar la mitad derecha de el sistema digestivo, el nervio vago. Es el nervio más largo desde el punto de vista de funcionamiento y es el nervio parasimpático por excelencia. 11º par craneal, nervio accesorio. Entonces, este nervio es un nervio que tiene un componente motor que se va a ir hacia la parte posterior y me va a inervar el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. Y una ramita de él, o sea esta, acompaña el nervio vago para inervar unos músculos que los voy a encontrar en la laringe. ¿Qué otro nervio me quedaría? El 12, que es el nervio hipogloso. El nervio que me va a inervar la lengua. O sea, ¿qué es este? Este nervio es motor y me inerva los músculos que conforman la lengua, que llegan a la lengua. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya vimos los pares craneales. Ahora vamos a verlos en una vista
inferior para poderlos ver de una mejor manera. Yo los muestro que yo los he visto por acá. Listo, entonces voy a borrar todo esto. Entonces aquí vamos a ver los pares craneales, se los voy a señalar. Para que nos quede, este sería él. Lo vamos a poner así en números romanos, ¿vale? Para que los puedan entender. Este sería el 1. O sea, lo tengo al lado y lado, ¿no? Aquí. Espere, lo borro aquí, lo colocamos más grande porque no se ve bien. Listo. Entonces tengo el 1. Vamos a ubicar el 2. Este. Entonces, el segundo par craneal, ¿cómo se llama? Nervio óptico. Nervio óptico. Entonces, el nervio óptico tiene una característica. Él viene y aquí él se divide, muy parecido a lo que sucede con las pirámides. Entonces, una parte de él se va a cruzar hacia acá, la del lado contrario se cruza y otra parte del mismo lado sigue acá. Y a este cruce le vamos a llamar el quiasma óptico. ¿Listo? Que va a estar sobre la silla turca, en la parte anterior de la silla turca, y lo voy a ubicar. ¿Qué par craneal sigue, chicos? Oculomotor. El tercero, pero lo coloco aquí. Entonces tengo el oculomotor. Recuerde que son pares craneales, o sea, vienen en parejas, vienen de a dos. Muy bien. ¿Cuál sigue? Troclear. El troclear, que es este. Entonces lo voy a poner acá. No lo veo por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, no lo veo acá. Entonces dejémoslo aquí solito. Sería el cuarto. ¿El quinto cuál es? El gemino. El gemino. Entonces, aquí veo uno y aquí veo el otro. ¿Cuál sigue? Abducen. 6. El 6, el abducente. Sería este. ¿Cuál sigue? Facial. 5-7. El facial. Sería este. ¿Y qué sería este? Luego, Vestíbulo coclear. vestíbulo coclear, que sería este. Que sería este.
Luego, Noveno, glosofaringeo. glosofaringeo, que sería este pequeñito. Luego voy a ponerlo por acá para que se vea bien. Es este grueso. Aquí. Sería el nervio vago. Luego me quedaría el accesorio, que sería este y este. Y el último, el hipogloso, que él se ubica por la parte anterior de la oliva. Entonces, aquí lo voy a ubicar y aquí también lo voy a ubicar. Listo. Entonces, esos son los 12 pares craneales. Sus dos primeros sabemos que son de origen aparente, los siguientes son, origen real, los otros son de origen aparente. Ahora, estos van a salir por el cráneo. Entonces vamos a mirar a nivel del cráneo por dónde salen. Listo. Entonces borramos todos estos. Muy bien. Entonces, primera estructura. Aquí, ¿cómo se llama esto? Lámina cribosa del hueso. Lámina cribosa del hueso etmoides o de hueso etmoidal. Allí tengo el origen real del primero. ¿Listo? El segundo no lo veo aquí porque él se origina en la órbita, pero yo les dije que él pasaba a través de qué estructura. Canal óptico. Canal óptico. Entonces aquí tengo el 1. Aquí tengo el 2. Luego voy a tener fisura orbitaria superior, que es esta. Acá. Los tengo de lado y lado. Aquí voy a tener el origen. Bueno, por ahí va a pasar. Tercero. Cuarto. B1. Y sexto. ¿Listo? Luego tengo foramen redondo. Por aquí va a pasar B2. ¿Cuál es B2? Rama mandibular. Rama del nervio trigémino. Rama maxilar del nervio trigémino. Aquí tengo B3. Nervio mandibular. Luego me voy acá. Esta estructura se llama ¿cómo? Esta pequeñita. Por ahí, eso se llama el conducto auditivo interno o meato del conducto auditivo interno. Por ahí pasa el 7 y el 8. El 8 se queda adentro, el 7 sale. Luego me voy acá abajo y tengo el, ¿cómo se llama ese foramen? Yugular. Foramen yugular, por allí pasa 9, 10 y 11.
Y me queda uno pequeñito que va acá, que sería el canal del hipogloso, y por allí pasa el 12. Y esos son los sitios de los pares craneales en la base interna del cráneo. Ahora les voy a mostrar en la base externa por donde sale, perdón, por aquí hay un foramen que se llama el foramen estilomastoideo, y por este foramen pasa sale del cráneo el séptimo par craneal. ¿Listo? Aquí. Y en una vista anterior por este conducto que hay aquí, va a pasar de la órbita a la base interna del cráneo el segundo par craneal, o sea, el nervio óptico. Listo, chicos, entonces allí cómo van.